Buenas compañeros y tutora. A continuación, a nuestro equipo le tocó hablar sobre los métodos neuropsicológicos. Primeramente, quiero definir qué es la neuropsicología. La neuropsicología es la ciencia encargada de estudiar los procesos cognitivos y su relación que pueden tener respecto a algunas regiones y funciones cerebrales. A continuación, hablaremos de algunos de estos métodos de estudio. Entre estos métodos se encuentra el método de la lesión. En este método lo que se quiere conocer es la relación entre algunas regiones cerebrales y algunos procesos cognitivos, los cuales permitirán identificar conductas abstractas, esto a través de lesiones causadas por algún tipo de accidentes o algún otro factor como el genético, como puede revelar en cierta medida conductas que se pueden presentar. El principal objetivo es predecir el patrón de alteración en algunos aspectos como la ejecución cognitiva o conductual, dado el sitio de la lesión. En algunos casos, para conocer si estas lesiones se llevan a cabo de manera general en cada uno de los sujetos, es necesaria la participación de grupos de personas que correspondan a la misma región lesionada y conocer los efectos causados en cada uno de ellos, puesto que en algunas ocasiones no se reflejan nuevas o ciertas conductas, ya que estas funciones realizadas por esta región en específica puede ser minimizada o compensada por otra región. Por tal motivo, es necesario tener en cuenta otro factor al momento del estudio, puesto que las lesiones también pueden producir cambios en la conducta por liberar otras áreas cerebrales de la facilitación o la inhibición. Otros factores que se deben de tener en cuenta pueden ser la recuperación, puesto que en algunos casos existe recuperación espontánea de la lesión. También se tiene que tomar en cuenta el déficit crónico, ya que está relacionado con la pérdida de la función y con los cambios compensatorios en el cerebro o áreas vecinas durante estadios de recuperación. Otro factor que se debe de tomar en cuenta es la etiología de la lesión, puesto que en algunas lesiones produce más efectos que otros. Y por último se tiene que tomar en cuenta variables como edad, sexo, escolaridad, etc. El método de la lesión ha aportado una cantidad impresionante de información con respecto a funciones conductuales y cognitivas en relación al cerebro, por lo cual Cronter's en 1983 propone algunos principios de aceptabilidad de evidencia de la lesión en la localización de una función. Así, la función de un área puede relacionarse con la lesión si 1. El mismo déficit funcional siempre sigue a la lesión. 2. El déficit no es producido por otras lesiones independientes. 3. El déficit es medido por métodos estandarizados y significativos. 4. La localización de la lesión es determinada con objetividad, exactitud. Y 5. Variables biológicas, tales como el tiempo de inicio, la edad, etiología y otras que son controladas. Un punto que debemos aclarar es que éticamente una lesión no puede ser provocada en humanos, por lo cual es poco complicado encontrar patrones de daño semejantes en diferentes sujetos. Otro método es el método de estudios experimentales. Por la misma condición que hemos señalado anteriormente de que éticamente no se pueden provocar lesiones cerebrales en humanos, por lo cual se han creado algunos modelos experimentales en los cuales en lugar de utilizar humanos se cuenta con animales, en los cuales se diseñan paradigmas que pretenden ser análogos a los aplicados en los seres humanos, con el objetivo de probar una determinada función o elemento de una red funcional. Se correlaciona con una determinada estructura. En estos casos las limitaciones corresponden a las distancias filogenéticas que existen entre las especies, por lo cual lo que se investiga a la menor complejidad estructural y funcional del sistema nervioso. Pese a lo ético, los casos ya existentes en humanos con lesiones cerebrales también han aportado al conocimiento dentro de la neuropsicología. La ventaja de los estudios en humanos es que puede realizarse modelos que están diseñados en funciones específicamente humanos, como el lenguaje. Por esta misma razón se puede diseñar diversos paradigmas y manipulaciones experimentales para probar diversos aspectos de los procesos cognitivos. Otro método también es el método del psicométrico. El principal uso de los test es el de evaluar la inteligencia, en diversas áreas como educativa y reclutamiento de personal, pero principalmente en la de la práctica clínica. Estas pruebas se aplican dentro de la neuropsicología clínica, tanto en su forma estandarizada para población normal como con algunas modificaciones,
para tratar de discernir de manera más específica por qué un paciente puede tener dificultad para realizar una tarea. Las pruebas estandarizadas se realizan en estudios de grupos y permiten calcular de manera precisa la probabilidad de que el rendimiento de una tarea determinada de un individuo con alguna lesión sea de un nivel inferior en comparación con el de un grupo de control. Esto proporciona una base para la evaluación neuropsicológica clínica y además un conjunto de procedimientos que pueden ser bastante útiles en el diagnóstico de la rehabilitación. Algunos libros como Neuropsychological Assessment de Lesac 1979 y A Compendium of Neuropsychological Tests de Spreng y Strauss 1991 son una muestra del importante desarrollo que ha tenido la evaluación neuropsicológica del adulto. El libro de Barón 2004 es también un ejemplo del creciente interés de la evaluación neuropsicológica del niño. Tramontana y Hopper en 1988 consideran que la historia de la evaluación neuropsicológica en niños puede distinguirse 4 estadios de desarrollo, aunque también son aplicables en adultos. El primer estadio es denominado aproximación del test singular y se caracterizó por el uso de mediciones generales para diagnosticar daño cerebral u organicidad. Un ejemplo es el test gestáltico visomotor de Bender. Sirve para diferenciar niños con daño cerebral de normales y se pensó que una medida cerebral bien elegida podía desempeñar tal objetivo. El segundo estadio, llamado batería de test especificación de la lesión, se caracteriza por el uso de baterías de test que cubren un amplio rango de funciones para clasificar niños con daño cerebral y normal. Se pone énfasis en la detención y localización de las lesiones cerebrales. El tercer estadio es el del estadio del perfil funcional de la evaluación neuropsicológica de Tramontana y Hopper. La meta es diferenciar entre habilidades conservadas y alteradas y entre fortalezas y debilidades funcionales. Y el papel es el de determinar el efecto mental y conductual de daño cerebral, identificar deficiencias funcionales para todos los propósitos de planeación del tratamiento y evaluación del campo subsecuente. El cuarto estadio es el de la validez ecológica y la meta es evaluar el funcionamiento actual del individuo con relación a su capacidad para llevar a cabo tareas importantes de la vida diaria. También existen otros tipos de evaluación neuropsicológica que son versiones automatizadas de pruebas neuropsicológicas clásicas. Por ejemplo, el test de tarjetas de Wisconsin, el test de Stroop. Las versiones automatizadas tienen la ventaja del ahorro del tiempo que implica el que sea una máquina la que vaya solicitando la información al paciente y permiten la clasificación exacta de los aciertos, errores y tiempos de reacción y de ejecución total de una prueba, y por otra parte, la comparación casi de manera automática de los resultados de un determinado individuo con una población de referencia. Un ejemplo de un sistema de evaluación automatizado es el del sistema Automate Neuropsychological Assessment Metrical, por sus siglas ANAM, el cual originalmente fue desarrollado para evaluar a individuos sanos, pero también se ha utilizado en pacientes en riesgo de alteración neurocognitiva. Otro ejemplo de baterías automatizadas es la de Cambridge Neuropsychological Automate Battery, por sus siglas CANTAB, que evalúa con eficiencia las funciones ejecutivas, memoria del trabajo, planeación, inhibición de respuestas, supervisión o monitorización de las mismas y flexibilidad cognitiva, todas asociadas con el funcionamiento del lóbulo frontal. Por último, queda agregar que estos estudios y métodos se aplican tanto en grupos como de manera individual, puesto que algunos padecimientos son tan raros que para formar un grupo de este tipo de padecimientos tomaría demasiado tiempo, incluso meses y años. Históricamente, la evaluación neuropsicológica ha pasado por una serie de etapas según el centro de interés predominante. Se ha pasado desde cuando con un único test se buscaba conocer la existencia o no de daño cerebral o organicidad, pasado por la siguiente etapa de baterías de test hasta la etapa más actual de los perfiles funcionales. Los test y las baterías neuropsicológicos desempeñan en la evaluación neuropsicológica el desarrollo de un perfil neuropsicológico que intenta orientar la posterior rehabilitación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica adquirió entre todos los métodos neurológicos disponibles
el único y complementario papel de determinar los efectos mentales y comportamentales del daño cerebral, identificando funciones intactas y deficitarias como el fin de planificar el tratamiento y valorar el cambio. Diversos estudios a lo largo de la historia se han desarrollado con esta finalidad. Por ejemplo, en 1991 Manga y Ramos logran diferenciar perfiles neuropsicológicos de niños normales. García en 1992 identifica diferentes subtipos de dislexia evolutiva. Pérez en 1993 nos proporciona un perfil característico de niños normales, niños con dislexia evolutiva, niños con epilepsia benigna, además de identificar un grupo denominado CI bajo, que agrupa a niños con coeficiente intelectual comprendido entre 75 y 90. En 1993, Fournier analiza los perfiles neuropsicológicos de dos trastornos que cursan con sintomatología similar, la epilepsia rolándica benigna y el trastorno de hiperactividad, entre otros. Manga y Ramos 2001 diferencian entre el acercamiento clínico o cualitativo y el psicométrico o cuantitativo. En el acercamiento clínico es esencial la característica cuantitativa de la realización de las pruebas, frente a la prioridad de que para el acercamiento psicométrico tienen que las puntuaciones obtenidas en las pruebas y su comparación con los datos normales. Ambos acercamientos no son excluyentes, hasta el punto de que la mayoría de los neuropsicólogos clínicos experimentados rehúsan el debate y utilizan tanto métodos clínicos como psicométricos en sus procedimientos. Los test en esta metodología cognitivo-experimental tiene por finalidad no tanto la de proporcionar puntuaciones, sino más bien la de provocar conductas observables. Los neuropsicólogos o neurólogos comportamentales deben hacer uso de test neuropsicológicos estándar para hacerlo de modo que la responsabilidad recaiga en el examinador y la selección que éste hace de los test, en la observación cualitativa y en la modificación de los procedimientos estándar. Existen unos instrumentos utilizados en la evaluación neuropsicológica. Estos son clasificados en tres grandes grupos. 1. Escalas breves o pruebas de rastreo cognitivo. 2. Baterías neuropsicológicas generales. Y 3. Test específicos. En la siguiente tabla se muestran algunos de los instrumentos que tradicionalmente se utilizan en la evaluación neuropsicológica. La Asociación Americana de Neurología recomienda algunos de los instrumentos anteriormente señalados. No obstante, obvia la aplicación de baterías de evaluación neuropsicológica, lo cual resulta incomprensible a los ojos de un neuropsicólogo. Recomienda además la aplicación del WICH específico de población infanto-juvenil y la aplicación del WICH-R cuando ya había surgido el WICH-3. Estas recomendaciones nos hacen sospechar y cuestionar la capacitación de los profesionales de la neurología en el ámbito de la neuropsicología, aunque subrayamos el intento de acercamiento que desde ámbito clínico neurología se está haciendo el ámbito de la neuropsicología. La evaluación neuropsicológica tiene una serie de usos y de aplicaciones. Como primero, permiten diferenciar perfiles neurosociológicos de niños normales, identifican diferentes subtipos de dislexia evolutiva, además proporcionan perfiles característicos de niños normales, niños con dislexia evolutiva, niños con epilepsia benigna, además de que identifican un grupo denominado CI bajo que agrupa a niños con coeficiente intelectual comprendido entre 75 y 90. Analizan los perfiles neuropsicológicos de dos trastornos que cursan una sintomatología similar, la epilepsia rolándica benigna y el trastorno de hiperactividad. Analizan los perfiles neuropsicológicos de adultos con parálisis cerebral espástica y cinética bilateral. Conocen los perfiles característicos de procesamiento cerebral en concepción. También analiza el funcionamiento neuropsicológico de niños con TDAH. Observa el déficit en la memoria verbal de trabajo y en la demora en la internalización del lenguaje, especialmente en aspectos relacionados con la inteligencia verbal. Además, estudia las funciones psíquicas superiores en la psicosis y en especial de la esquizofrenia.
demostrando que aquellos que sufren de la forma negativa de esta enfermedad evolucionan con deterioro de las funciones psíquicas superiores a predominio de los lóbulos frontales, lo que es corroborado por diferentes estudios neurofisiológicos e imaginológicos. En resumen, permiten estudiar la atención, memoria, habilidades visoespaciales, funciones ejecutivas, inteligencia, velocidad motora y rendimiento educativo. La observación sistemática cualitativa o método de la correlación clínico-anatómica es el método por el cual las lesiones cerebrales eran observadas a través de las conductas del individuo. En otras palabras, la observación de la conducta de un paciente permitía así deducir la ubicación de sus lesiones cerebrales. A continuación hablaremos un poco sobre la metodología de la investigación con grupos. Los pacientes que conforman los grupos han de ser homogéneos en una serie de variables, además de las demográficas, como son edad, sexo y nivel socioeducativo, y de las clínicas, que son como antecedentes biológicos y psicológicos. Algunas de estas variables están definidas por la naturaleza de la hipótesis que se están exponiendo a verificación. Existen dos variables con respecto a las cuales la homogeneidad de los individuos es un requisito común en toda la investigación en el campo. La homogeneidad cuanto al tipo de afectación cognitiva se refiere al hecho de que los pacientes que integran un grupo han de tener afectados por un lado y preservados por otros los mismos componentes del sistema cognitivo. La homogeneidad cuanto al grado de esta afectación se refiere a que ha de ser equivalente en todos los individuos. En lo que respecta al control de la homogeneidad de la afectación cerebral, es preciso tener presente que ésta no se logra necesariamente mediante la homogeneidad de la etiología de la lesión. Se ha estado asumiendo que determinadas patologías cerebrales afectaban siempre determinadas estructuras cerebrales de modo selectivo. Este supuesto permitía agrupar a los pacientes simplemente en función de su etiología. Los estudios neuropsicológicos de grupo basados en él han permitido validez, a la vez que ese criterio ha dejado de ser válido como criterio de agrupación de los pacientes basándose en un criterio de afectación cerebral exógena, como en el caso de la lesión cerebral postraumática. La dificultad de lograr grupos de pacientes neuropsicológicos homogéneos y la insignificancia de realizar estudios con grupos que no lo son es lo que ha determinado que la investigación básica en neuropsicología utilice fundamentalmente estudios de caso único. Solo en casos de llegar a presentar un mismo cuadro de afectación cognitiva se va agrupando los pacientes una vez realizados los estudios. Los grupos de control están determinados por pacientes con algún tipo de afectación o daño cerebral y no una persona que carezca de este objeto de interés, pues se necesita que los pacientes sean comparados con otros pacientes o grupos de pacientes neuropsicológicos que concuerden con el mismo grado de afectación o daño cerebral y que tengan presente el componente cognitivo que se desea estudiar y el daño de un componente complementario de este. Los instrumentos utilizados pueden ser tareas experimentales que han de adaptarse a las características de los pacientes neuropsicológicos, tareas clínicas ideadas en el seno de la propia investigación, caso más frecuente, o de investigaciones previas en vista a evaluar algún componente del sistema que no puede ser convenientemente evaluado por ninguno de los instrumentos ya existentes. Los test psicométricos, es decir, tareas tipificadas, aunque es lo menos frecuente. La aplicación de estos instrumentos requiere una metodología específica en la ejecución de un test. Participan diferentes funciones cognitivas. Cuando una de las funciones cognitivas que participan en la ejecución de un test está dañada en un paciente, ese test evalúa en él solo esa función y ninguna más. Por eso es necesario idear para un determinado paciente una tarea nueva que permita evaluar una determinada función. La metodología ideal de la conducta de la neuropsicología consiste en el análisis cualitativo de los errores que cometemos todos los individuos. La gran ventaja que ofrecen los pacientes neuropsicológicos es la amplia muestra de errores que cometen a lo largo de la evaluación neuropsicológica. Para esto, el análisis de un trabajo de investigación se divide en dos partes. En la primera parte se describen una serie de teorías sin mencionar las cuestiones planteadas dentro del campo que se suscitaron cada una de ellas, es decir, sin justificar la razón de la teoría. Cada teoría se muestra como si fuera algo estático, sin antecedentes ni consecuencias. No se establece alguna conclusión acerca de las aportaciones teóricas, ni se menciona cuál es la teoría
dentro de la cual se ha de llevar a cabo la investigación. O sea, se presentan aquí como si no hubiera hecho nada en ningún momento en la disciplina para trabajar de dar cuenta de ellas. En la segunda parte está dedicada al estudio empírico. Comienza con la numeración de una serie de cuestiones que se han ido planeando sobre el tema, en los términos en los que deberían haber sido enumeradas en la introducción de la primera parte. Como punto de partida para la revisión, se plantea primero una serie de objetivos sin intentar una justificación científica, y se forman luego una serie de afirmaciones a modo de hipótesis. En el diseño de investigación, para someter a verificación las hipótesis, se trata exclusivamente con dos grupos de individuos. Por último, recordemos que puesto que los individuos normales no tienen por definición daño cerebral y por lo tanto no se les puede equiparar con los pacientes neuropsicológicos en cuanto al grado de afectación, condición indispensablemente para la comparación de sus resultados sea válida. No pueden contribuir a someter a que el grupo de pacientes se compara únicamente con un grupo de individuos normales. Solo permite recoger datos acerca de la diferente magnitud de pérdida de recursos generales de procesamiento o grado de afectación cognitiva. Esto sería todo. Gracias por su atención y tiempo.